Ay, qué nervios. Listo. Esto de ser grabado es como más estresante que en la clase tradicional. Eh, bueno, pero por una cuestión de tiempo y etcétera, también hablábamos que, bueno, quizás algunas partes conviene pasarlas un poco por arriba y hacer más foco en ciertos temas que son los más importantes. Así que vos, Maxi, si querés, guíame un poco, si ves que me voy mucho en un tema, por ahí me decís, bueno, avanza al siguiente capítulo. Claro. Eh, No, no, vos sentite cómoda, más o menos hace hincapié en lo que vos te parezca importante y si hay algo que complementar, yo te interrumpo. bueno, y también para conectar un poco como con el debate que se había armado recién, que me parece interesante, está bueno charlar. El libro 10 empieza buscando, indagando un poco sobre la naturaleza de los placeres y del placer, ¿no? Tratando de ver qué es. Y bueno, como siempre hace un poco es costumbre de Aristóteles, buscan los argumentos tradicionales y en las opiniones comunes al respecto. Eh, la primera cita del capítulo 1 que elegí dice, parece que disfrutar con lo que se debe y odiar, y odiar lo que se debe contribuyen en gran medida a la virtud moral. Eh, y de esto yo rescato que no es la experiencia de una sensación lo que se juzga moralmente, como bueno o como malo, sino que al esa sensación producirnos un deseo, ese deseo va a llevar la voluntad hacia realizar alguna acción. Entonces, por esto es tan importante siempre esta cuestión de la educación y del hábito, como para forjar el carácter y que frente a todas las sensaciones que nos advienen y los placeres que sentimos de las diferentes actividades, podamos obrar moderadamente. Y algo importante también es una relación que se establece entre los placeres y las actividades. Eh, Cada actividad se corresponde con un placer que le es propio. Y el placer y la actividad se potencian mutuamente. El ejemplo que pone creo que tiene que ver con el flautista que le gusta la música, le gusta tocar la flauta, entonces el placer que le genera esa actividad va a generar que la desarrolle y que la quiera hacer. En cambio, si a uno, por ejemplo, no le gustan para nada las matemáticas, bueno, es probable que no se dedique a algo que esté en relación con esa actividad que le genera desagrado. Eh, entonces, bueno, forjar un buen carácter tiene mucho que ver con hacernos capaces de disfrutar de aquellos placeres que nos lleva a actividades que son propias de la virtud y sentir rechazo hacia desarrollar acciones o actividades que nos lleven por un mal camino. Eh, la, Claro, ven, la, lo importante es que vayan entonces reconociendo que el hombre virtuoso sí se goza, encuentra placer en aquello que es debido, en aquello que es conforme a la ley moral, podríamos decir. En cambio, el hombre vicioso o incontinente encuentra placer precisamente en lo que no se debe. Sí, seguí, Vera, perdón. eh, bueno, después hay como en el capítulo, creo que es el 3 un desarrollo bastante largo y un tanto confuso acerca de cuál es la naturaleza de los placeres. Pero muy, muy resumidamente, se puede decir que llega a la conclusión de que no son ni cualidades, ni movimientos, ni generaciones, o sea, afectan al cuerpo, pero no son algo corpóreo en sí, no son entidades. Eh, y no son algo en sí vergonzoso, pero tampoco son bienes propiamente hablando, ¿no? El placer no es el bien, y por eso el placer no es lo que se busca en sí mismo. Un poco está ahí en discusión con los hedonistas. El bien siempre va a estar en el justo medio, ¿no? El punto más alejado entre un exceso y una carencia. Y también esto, está bueno recordar esto de que el bien es aquello a lo que tienden las cosas, todas las cosas. Eh, bueno, leo otra pequeña cita, toda sensación implica placer y esto vale igualmente para el pensamiento y para la contemplación.
que después vamos a ver qué es esta contemplación un poco más en detalle. Si bien es más agradable, la más perfecta, y la más perfecta es la del órgano bien dispuesto hacia el mejor de los objetos, y el placer perfecciona la actividad. Yo me puse a preguntarme a qué se refiere siempre con lo más perfecto y lo mejor, ¿no? Entonces busqué un poco en el origen del griego original, y veía esta relación entre la raíz griega de arete, que es la virtud, y arete, aristoi, que son los mejores, aristocracia, ¿no? Como que él cuando habla de lo mejor está hablando siempre de esto. Y la relación, o sea, a ver, ¿a qué viene esto? A una concepción que también está relacionada con la metafísica y con la cosmovisión en general griega, de un esquema jerárquico donde hay un orden natural que ocupa cada cosa. Acá, Por eso, perdón, verá, sí. pueden recordar un poquito en este punto eh, lo que yo les decía de cómo, por ejemplo, los escolásticos definían la felicidad. Ellos la definían como el acto perfecto es el más pleno y el más placentero también, de la potencia más perfecta abocado al objeto más perfecto. ¿Ven? El objeto más perfecto es Dios, lo divino, ¿sí? El acto de la potencia más perfecta en nosotros es lo más divino que hay en nosotros, es decir, el nous, el entendimiento. Y el acto perfecto es el acto donde esa potencia capta de manera perfecta, intuitiva, ese objeto, y además es el acto que mayor placer produce. Ven, también es importante que de alguna manera quizá nos quitemos de lado ese prejuicio de que lo placentero es simplemente lo corporal, ¿sí? Quizá nosotros vivimos en un mundo en que lo placentero se asocia a lo corporal, y todo lo que tenga que ver con la vida del espíritu, la vida intelectual, parece más algo más trabajoso. Sin embargo, la contemplación intelectual es sumamente placentera. Lo que pasa que, claro, uno no experimenta ese placer tan a la mano como con los placeres del cuerpo, ¿sí? El placer que me produce comer una torta de chocolate me lo genero en un instante, digamos, agarro el pedazo de torta y ya está, ¿sí? Algunas sonrieron cuando hablé de la torta de chocolate, ¿no? Bien. Pero el placer propio Claro, del estudio de la verdad, no, es un placer más arduo. claro, y esto de que sea un placer más arduo también implica que no es un placer que va a disfrutar cualquiera. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos placeres más físicos, más corporales, para Aristóteles es propio de las bestias y de los esclavos, ¿no? Por eso ellos son los que buscan el placer como un modo de vida. Eh, estos aristoi, ¿no? Estos mejores, quizás busquen la vida de los honores, librando batallas, o buscando ocupar una situación de poder político, pero para Aristóteles eso tampoco es como el fin más elevado. Y ahí entra un criterio que es muy interesante dentro de los criterios que él usa como para argumentar, que es lo que es independiente, lo que se busca por sí mismo, y de lo que puede realizarse, digamos, más allá de las contingencias y de los azares del destino o de la buena fortuna que uno pueda tener al nacer. Porque uno puede nacer esclavo o puede nacer en una familia adinerada, hijo de un rey, ¿no? Por eso, en la búsqueda de la eudaimonía, en la búsqueda de la felicidad, o digamos más bien de la vida buena, ¿no? Porque eudaimonía también es como el buen genio, el buen carácter en su raíz griega. Él, hacia el final del libro 10 va a empezar a acercarse a esta cuestión de cuál es el mejor modo de vida como en general. Y esto de
de sentir placer por la contemplación es algo propio justamente del hombre virtuoso. Cuanto más bueno uno sea, va a sentir placer por aquellas mejores actividades. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, justamente, ¿no? Todas las cosas, esta es una cita de 1176b, todas las cosas, por así decir, las elegimos por causa de otra, excepto la felicidad, ya que ella misma es el fin. Y esta felicidad es la eudaimonía, que por ahí está más relacionado con la vida buena, la vida que se desarrolla con buenos fines y con buenas actividades. No es una alegría, digamos, de que una felicidad de estar alegre todo el tiempo, sino de hacer una vida enfocada en ocupaciones nobles. Y juzga que no es un modo de ser, porque si fuera solamente como una disposición del carácter, entonces podría suceder que yo soy muy bueno y muy virtuoso, pero quizás por un determinado infortunio de la vida la estoy pasando muy mal, ¿no? Tiene que ver más con esto de a qué me ocupo yo, digamos, de cómo yo genero y me desarrollo en el mundo. Es importante, perdón, Vera, Sí, no sí. te enojes si hago algunas acotaciones. No, me encanta porque estoy Bien. nerviosa, así que me ayuda. Bien. Eh, pareciera que nosotros decimos que ser virtuoso se identifica con la felicidad. Lo que está queriendo decir Aristóteles es que la posesión de la virtud no coincide con la felicidad en acto, porque para ser feliz en acto es necesario el acto de la virtud. Y uno puede tener una virtud, pero no estar ejerciéndola. Es decir, uno puede, por ejemplo, haber adquirido la virtud de la sabiduría, pero por encontrarse en un contexto totalmente desfavorable para el ejercicio del acto de la sabiduría, ¿sí?, no poder practicar esa virtud, ¿sí? Entonces, si no puede ejercer en acto la virtud, no puede, digamos, aplicarse al acto de la virtud, que es lo que produce dicha y placer, entonces uno puede tener la virtud y no, digamos, ser plenamente feliz. Recuerden lo que decía Aristóteles cuando decía que el hombre bueno del malo no se diferencian en la mitad de su vida. ¿Por qué? Y bueno, porque el hombre bueno y el malo pasan la mitad, entre comillas, la mitad de su vida durmiendo. Entonces, mientras duermen son iguales, ¿sí? Mientras descansan son iguales. Se diferencian en la otra mitad de su vida, que es donde pueden ejercer en acto las virtudes. Bien, Vera, continúa por favor, sí. Ven, hoy no se me enfría el mate, así que me viene bien. Te voy a contratar, Vera, como compañera. Bueno, bárbaro. La semana que viene la tengo a Vale, así que también me viene bien para que no se me enfríe el mate. Bueno, me parece eso muy interesante como la caracterización de la eudaimonía como una actividad, ¿no? Porque ahí también hay como esta cuestión de la independencia de estos factores exteriores que decía Maximiliano. El valiente, por ejemplo, que busca el honor, quizás, necesita una guerra para poder salir a pelear y demostrar su valentía. No se puede ser valiente si uno no se encuentra en alguna situación apremiante frente a la que tenga que ser valiente. Sin embargo, la contemplación pareciera ser algo una actividad que uno puede realizar en cualquier momento. No en cualquier momento, ¿no? Porque también va a indicar esta condición de posibilidad que es tener asegurados los medios de vida como para poder dedicarse a la actividad contemplativa. Pero
salvaguardando eso, digamos, es como una actividad a la que uno puede dedicarse y que en sí misma es buena y en sí misma es moderada, porque sería muy difícil no ser moderado dedicándose a la contemplación. Y me acordé, no sé por qué, del Quijote, ¿no? Que leyó mucho y se le secó el cerebro. Pero está bueno por eso pensar a qué se refiere cuando habla de contemplación, porque por ahí a veces nosotros lo asociamos con la vista, ¿no? Con la visión, contemplar como se contempla una obra de arte, como si uno estuviera viendo algo, pero en realidad el término que se usa, el que está usando, que figura, perdón, en el texto fuente, con respecto al modo de vida contemplativo, es bios teoréticos, ¿no? Y entonces tiene que ver con lo teórico, tiene que ver con esta captación intelectual. ¿De qué? Del mejor de los objetos. Que ahí tenemos de vuelta esta conexión con la metafísica de Aristóteles, es el conocimiento de lo divino. De ahí teorético, que tiene esta raíz teos, del primer motor inmóvil o de las primeras causas también. Sería como poder estar abocado a la comprensión del orden de lo natural o del cosmos. Ahí, digamos, entonces uno podría hacer una analogía en primer lugar. La vista es a lo sensible como el entendimiento es a la forma, en términos aristotélicos. La vista es, digamos, a lo accidental, sensible, como el entendimiento es capaz de penetrar en las formas de las cosas. En términos platónicos podríamos decir en el eidos de las cosas, ¿sí? No obstante, la vida teorética, la vida dedicada a la búsqueda contemplativa de lo divino, del teos, tiene que ser también regulada por la prudencia, en el sentido de, ¿por qué? Y bueno, porque si bien el espíritu no se cansa de alguna manera, nosotros somos espíritus encarnados, entonces el cerebro se fatiga, el cuerpo se cansa de estar en una posición, entonces, ¿ven? Entonces es necesario también que este ejercicio de la dimensión teorética esté regulado por la frónesis, ¿sí? ¿Regulado en qué sentido? Y bueno, que diga qué hay que estudiar, cuándo hay que hacer una detención contemplativa respecto de lo que uno estudia, cuánto tiempo, en qué contexto, ¿ven? Todo eso tiene que estar regulado por la frónesis para alcanzar el objetivo adecuado que es la sabiduría. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno pretendiese estudiar metafísica y el primer libro que leyera, que leyera, está bien dicho, ¿no? Bueno, que lee, es la metafísica de Aristóteles, lo más probable es que pase la primera página y diga, bueno, la metafísica no es para mí. ¿Por qué? Y bueno, porque pretende entrar al mar sin pasar por los arroyos, digamos, ¿sí? Entonces, Pero ¿cómo? Si todo hombre desea por naturaleza saber. Perdón, un chiste muy malo. claro, no lo entendí. Porque la metafísica, si mal no me acuerdo, comienza así, ¿no? Como Sí, todos sí, los claro, hombres eso sí, desean por sí, sí. naturaleza saber. Sí, Entonces sí, uno lo esa. empieza a leer y dice, soy un hombre. Está bien, bueno, pero después si pasa esas líneas, lo más probable es que se sienta un poco, digamos, perdido. Lo que quiero decir es que ven, la prudencia en qué sentido tiene que regular la búsqueda de la sabiduría. En que yo tengo que ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Si por ahí yo, por falta de experiencia, me aboco directamente a lo más complejo, digo, bueno, esto no es para mí. Entonces por ahí abandono la búsqueda de la sabiduría, que sí es algo para el hombre en cuanto hombre, pero ¿por qué? Y bueno, porque por ahí no fui prudente, no sé, por ejemplo, al ir un manual primero, al pedirle un consejo a un profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces por ahí yo,
por no ser prudente, arruino mi vocación a la sabiduría. Y digo, no, yo me tengo que dedicar a ver Fox Sport. ¿Ven? Bueno, eso también fue un chiste. Sí, Continúa, es Vera, por interesante. favor. Aristóteles en un momento menciona esto, ¿no? Como que si bien el aspecto más elevado, más cercano a la divinidad del hombre es su aspecto racional, somos hombres y tenemos, bueno, digo somos hombres porque Aristóteles escindía a la mujer de la categoría de racional, así que en este contexto podemos hablar de hombres. Eh, pero no somos dioses. Quizás los dioses sí pueden estar en un estado permanente de contemplación, porque eso es acorde a su naturaleza. La naturaleza del hombre tiene un alma bifronte, ¿no? Esto aparece por ahí como más estudiado en De Anima, pero está este aspecto más volitivo y más racional. Por eso en otra de las clases Maximiliano decía, ¿no? Como que el aspecto racional tiene que ser el que conduce al aspecto deseante del alma que busca por ahí los placeres o que tiene otro tipo de necesidades. Y nosotros como seres humanos tratamos de desarrollar y de cultivar lo mejor de nosotros, pero bueno, tenemos que tener en cuenta de que siempre va a estar ese aspecto corporal y ese aspecto animal ejerciendo una tensión, y por eso de vuelta este tema del hábito, ¿no? O sea, podemos desarrollar el hábito y ocupar nuestra vida en la contemplación, pero bueno, seguimos siendo seres humanos. Eh, ¿Puedo hacer una consulta? Disculpen, Vera, disculpa. sí, por Tengo supuesto. una duda, no sé si vos o Maxi. Hace tiempo que no puedo ubicar correctamente lo que sería la contemplación, porque Aristóteles menciona como virtudes intelectuales 3, ¿no? 5, perdón, el arte, la prudencia, la ciencia, la sabiduría y el intelecto. Ahora aparece la contemplación como si fuera una sexta virtud intelectual. A mí se me ocurre pensar que podía estar subsumida, por lo que acabo de escuchar, dentro de la virtud del intelecto, como captación de principios, pero en este caso sería la contemplación, captación del principio del primer motor inmóvil. No sé si es correcto y si se puede considerar como una virtud, como una sexta virtud. No se trata de una virtud, es un modo de vida. Por eso lo que decíamos recién, ¿no? Que seguimos siendo seres humanos y tenemos que poner en juego todas nuestras virtudes juntas. No son ni solamente las virtudes intelectuales, ni solamente las virtudes prácticas. El hombre virtuoso tiene que ser bueno en todos sus aspectos, tiene que estar entrenado en todas esas virtudes en conjunto. Pero además de ser virtuoso, digamos, un hombre bueno puede dedicarse a muchas actividades en forma buena. Puede ser granjero y ser un excelente granjero, quizás, y ser muy virtuoso y muy bueno. Pero él ahora en este capítulo estaría investigando cuál sería el mejor modo de vida. Sí. Complemento un poquito, Vera. Respecto de lo que decís, Martín, la vida contemplativa, ¿sí?, que sería la dimensión más teorética de la existencia, se expresa fundamentalmente en la virtud de la sabiduría, ¿sí? Por eso Aristóteles definía a la eudaimonía como, digamos, él decía, si es el acto de la virtud, pero si hay más de una, de la virtud más perfecta. La virtud más perfecta es la sabiduría, y la sabiduría supone las dos anteriores que vos nombraste. Tiene algo de intelecto y algo de ciencia. ¿Por qué? Porque capta principios, pero también hace demostraciones. Y dentro de lo que es la dimensión teorética, Aristóteles hablaba de 3 ciencias fundamentales: la física, la matemática y la metafísica. Y dentro de la metafísica, su cúspide, y ahí es donde apuntamos siempre, estaría dado por la dimensión teológica. Y cuando hablamos de contemplación, ¿sí?, lo que estamos de alguna manera queriendo decir es que hay algo de ciencia, hay algo de discurrir, hay algo de demostración interior,
¿sí? Por la cual yo paso de lo físico a lo metafísico. Capto la ligación del orden físico con el orden metafísico. Pero una vez que capté eso, la contemplación está dada por esa visión del orden que el entendimiento capta. ¿Ven? Uno hace algún cierto discurrir interior, una cierta demostración, pero de repente ve, comprende, capta, se le prende la lamparita y ahí se queda estático en la visión de aquello que se le ha dado contemplar. Es como cuando alguien en el orden, digamos, es traspasar al orden intelectual la experiencia que uno puede llegar a tener cuando ama a alguien de verdad y lo mira a los ojos. Y se experimenta amado y visto y uno ve y ama. Y se queda ahí, ¿ven? Bueno, es traspasar eso al plano del orden intelectual, referido fundamentalmente a la virtud de la sabiduría, que tiene ciencia e intelecto, pero que, si bien exige un trabajo argumentativo, culmina en una visión. Hay un texto que está muy bueno para clarificar todas estas cuestiones que me recomendó Maximiliano para trabajar este tema, que es Aristóteles de Ross, está en la bibliografía, lo pueden buscar ahí, y ahí Ross justamente hace como una diferencia entre el conocimiento teórico, el conocimiento práctico y el conocimiento productivo. El conocimiento productivo relacionado con el arte, que nos sirve para hacer cosas, el práctico, que tiene que ver más con estas cuestiones de la acción y no de la producción, digamos, o sea, el productivo sirve para hacer cosas en el sentido de por ahí construir una casa, ¿no? El práctico afecta más a las acciones por ahí morales, y el teórico es por ahí el más relacionado con esta contemplación y con las ciencias teóricas, como bien decía. Bueno, entonces estábamos con la cuestión de la felicidad. Si la felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud, es razonable que sea una actividad de acuerdo con la virtud más excelsa, y esta será una actividad de la parte mejor del hombre. Eso es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El nous, o el entendimiento, es el aspecto divino en el hombre. Es lo mejor de así, y con esa facultad el hombre se aplica al conocimiento de lo más elevado, de las primeras causas. Bueno, y un poco, digamos, también, que yo entendía, ¿no? Como que en este teorético me interesó esto de las raíces, ¿no? Teos y éticos. Entonces yo personalmente lo entiendo como vivir una vida que está alineada con este orden de las causas y de las primeras causas. Es como una vida que está alineada o en sintonía con ese orden natural. Lo cual un poco me resuena por ahí solamente en este aspecto, ¿no? Como a otros tipos de éticas también de la época, ¿no? Por ejemplo, los epicúreos, que creían en esta idea de un orden natural al que uno se plegaba. La idea es que nosotros somos capaces de hacer algunas veces y por poco tiempo lo que Dios hace siempre, ¿no? Que es contemplarse a sí mismo. Dios, para Aristóteles, es pensamiento de pensamiento, es decir, es actividad plena del nous aplicada al conocimiento de su propio ser. Bueno, lo que Dios hace siempre y de manera continua y de manera placentera, ¿sí? El hombre lo puede hacer algunas veces, ¿sí? En la medida en que se dispone y se prepara para ello. Igualmente, tampoco piensen la dimensión teorética, si bien culmina en esta suerte de visión, como yo les dije, que la pueden comparar en el orden sensible a la visión de la enamorada con su enamorado o del enamorado con su enamorada, ¿sí? Si bien culmina en esta visión, y esa visión es
personal, la dimensión teorética, ¿sí? No nos aísla de la comunidad. Es decir, cuando cada uno de nosotros estamos acá reunidos procurando comprender lo que es la dimensión teorética, esto, de alguna manera, es teoría también, ¿sí? Y además, yo me enriquezco de la contemplación de Martín, Martín de la mía, Ana de la mía y de la de Martín, y así, ¿entendés? Uno se va enriqueciendo del otro, entonces eso enriquece la propia contemplación. Sí. Bueno, me llamó mucho la atención, un poco también referido a esto, en 1178b, el texto dice: si a un ser vivo se le quita la acción y aún más la producción, ¿qué le queda sino la contemplación? Y como estamos todos inmersos ahora en esta cuarentena y en todas estas nuevas formas de relacionarnos, me resonó inmediatamente, ¿no? Como, no sé, yo pensaba que paso muchísimo tiempo frente a la computadora, en general, también antes de la cuarentena, porque estudio, porque trabajo y también para el ocio, paso mucho tiempo frente a la computadora. Y esta actividad, igual que también es la lectura, aunque sea de un libro en papel, implica un abandono del cuerpo y trasladarse a una dimensión que es teórica, ¿no? Como una dimensión del lenguaje. Y pensaba, bueno, considerar, para mí siempre fue un tema, ¿no? En la carrera, el tema de todo el tiempo que le dedicaba a este estado de contemplación como alejado por ahí de lo mundano o de otras preocupaciones o de los intereses de mis amigos. Entonces pensaba, esto de considerar ese plano como más elevado que el otro, es algo muy propio de Aristóteles o de cierto, digamos, es como tomar partido filosófico, de alguna manera, por esta creencia y también por una creencia sobre la naturaleza de lo real. No sé ustedes qué piensan, si les resuena de alguna manera todo esto que estamos hablando con la cuarentena o es algo que me pasó a mí nada más. Anímense. Ok. Bueno, La cuarentena es un tiempo, ¿no?, que de algún modo, por lo menos en mi caso, nos da espacio para, en términos agustinianos, uno podría decir, volver a la interioridad, ¿no? Digamos, recuperar esa interioridad que muchas veces cuando estamos sumergidos en el mundo, estamos como siempre volcados permanentemente hacia afuera de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, con todo lo malo que pueda tener la cuarentena, también tiene esta posibilidad de recuperar esa interioridad y volver a ser cada vez más dueños de nosotros mismos, de manera tal que cuando volvamos al ruedo, volvamos a la cancha de alguna manera, no seamos simplemente, a veces uno, con la metáfora del teatro me parece que explica bien esto, ¿no? Uno a veces en la vida un poco alienada es como actor de un drama del cual uno mismo a veces no es autor, ¿no? En cambio, la vida recuperada podría ser esa vida en la cual uno es actor de un drama del cual al mismo tiempo, bueno, no es solamente autor, al menos por ahí es coautor, ¿no? Es decir, porque uno nunca es solo autor, sino que a veces somos coautores con otros permanentemente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que volver a estar como siendo dueños de nosotros mismos, nos permite dejar de ser al menos simplemente actores de un drama que otro escribe para nosotros, ¿no? La sociedad de consumo, por ejemplo. No sé si sirve. bueno, y ya llegando al final del libro 10, por ahí sí ahora cabe leer
una cita un poco más larga que busqué recién como para tratar de conectar con esto, que vi que era un interés que se repitió bastante en las clases, como de este nexo que se establece entre la ética y la política, y la cuestión de las leyes. Así que si quieren, esto está en 1179b, empieza en la línea 20 más o menos, y dice: algunos creen que los hombres llegan a ser buenos por naturaleza, otros por el hábito, otros por la enseñanza. Ahora bien, está claro que la parte de la naturaleza no está en nuestras manos, sino que está presente en aquellos que son verdaderamente afortunados por alguna causa divina. El razonamiento y la enseñanza no tienen quizá fuerza en todos los casos, sino que el alma del discípulo, como tierra que ha de nutrir la semilla, debe primero ser cultivada por los hábitos para deleitarse u odiar las cosas propiamente, que era un poco lo que hablábamos al principio. Pues el que vive según sus pasiones no escuchará la razón que intente disuadirlo ni la comprenderá. Y si él está así dispuesto, ¿cómo puede ser persuadido a cambiar? En general, la pasión parece ceder no al argumento, sino a la fuerza. Un poco más adelante dice, bueno, por esto también va a hablar de que es importante la educación desde edad temprana. Queda menos de un minuto, Vera. Bueno, entonces quizás no sea suficiente haber recibido una recta educación y cuidados adecuados en la juventud, sino que desde esta edad los hombres deben practicar y acostumbrarse a estas cosas también en la edad adulta. Y también para ello necesitamos leyes, y en general para toda la vida, porque la mayor parte de los hombres obedecen más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que a la bondad. Un poco, digamos, no podemos esperar que todos seamos buenos, donde falla la voluntad y el hábito de carácter, ahí interviene esta cuestión social